Buenas tardes, les damos la bienvenida a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo andás, Natalia? Es un gusto estar otra vez en contacto con ustedes para actualizar la información. Tenemos algo más de una hora y, ¿cómo podríamos decir? Agenda preelectoral de arranque. Sí, empezamos ya así con eso. El Frente Amplio continúa posicionándose por encima de los partidos de la coalición en las encuestas para las elecciones del año que viene. Según la Usina de Percepción Ciudadana, la oposición tiene una intención de voto del 45% y supera por 5 puntos a la suma de los 5 partidos de la coalición. En instantes, Juan Ignacio Dorrego presenta esta encuesta aquí en la edición central de MBD Noticias. En exclusiva en MBD Noticias. Bien. Estamos a 13 meses de las elecciones nacionales y la ventaja del Frente Amplio sobre los partidos de la coalición es similar en casi todos los sondeos. La excepción aparece en Factum, que en su último relevamiento ubica en 46% a la suma de los partidos de la coalición de gobierno y en 41% al Frente Amplio. Equipos consultores y Cifra, en cambio, presentan diferencias favorables a la oposición parecidas a las de la Usina de Percepción Ciudadana. Aparte divertida del Bueno, claro, momento mucho preelectoral. número. Para Sí, mí sí. por lo menos lo es, pero Empieza bueno. a haber actos, lanzamientos, candidaturas, precandidaturas. Y esa medición constante. Así que los invitamos a ver la columna en minutos nada más de Juan Ignacio Dorrego, pero tenemos mucho más para compartir. Les invitamos también a ver los titulares. El directorio de OCE aprobó por unanimidad un sumario al presidente del sindicato, Federico Kramerman, por el incidente con bomba de humo durante una manifestación en la sede del organismo, hecho por el que la justicia lo formalizó. El PIT-CNT comenzará el martes la recolección de firmas para habilitar un plebiscito sobre la reforma de la seguridad social y creó una Comisión Nacional Pro Derechos del Pueblo. 2023 se proyecta como el primer año en al menos una década en el que el nivel de gasto de las y los uruguayos en el extranjero superará al del turismo en el país, según el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social. Mañana se realizará una audiencia que retoma la investigación del caso de la muerte de Cecilia Fontana, madre del ministro del Interior Luis Alberto Heber, por la causa de los vinos envenenados. La Suprema Corte de Justicia condenó al Partido Nacional a pagar cerca de $300.000 a la Intendencia de Montevideo por la colocación inadecuada y el no retiro de cartelería política en las pasadas elecciones. ACE capacitará a personal de medicina general y medicina de familia para reducir la derivación de pacientes a atención psiquiátrica tras constatar que más de 4 de cada 10 pacientes concurren en forma innecesaria. La Fundación Gonzalo Rodríguez apoya que se realice infraestructura ciclista en Montevideo, pero plantea reparos en cuanto a la seguridad de la ciclovía que impulsa la Intendencia en la avenida 18 de Julio y la calle San José. La Intendencia de Montevideo inauguró la primera etapa de las obras de remodelación del Teatro de Verano, que incluyó mejora en caminería, accesibilidad, iluminación y la incorporación de butacas en la platea baja. A 9 años de la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa, México, familiares de las víctimas le exigen al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador profundizar y lograr resultados concretos en las investigaciones. La Fiscalía de Guatemala solicitó el retiro de inmunidad de magistrados del Tribunal Supremo Electoral por supuestas anomalías en adquisición del sistema de transmisión de datos de comicios. Pueden ver por tvciudad.uy, por YouTube y también nos pueden escuchar a través de Uniradio 107.7 de FM en Montevideo y cercanías, radio de la Universidad de la República, en sus dispositivos es uniradio.edu.uy. Tenemos móviles para empezar, ya los presenta Natalia. Y seguimos de cerca los avances en este conflicto del fútbol, del fútbol uruguayo. Veremos si vuelve o no vuelve el fin de semana del 7, como dijo ayer Juan Pablo Rodríguez, que está ahí. Nuevamente, Juan Pablo, ¿qué pasó? ¿Seguís desde ayer en la Mutual? Natalia, Martín, buenas noches para ustedes, desde luego para nuestros televidentes. Bueno, Natalia, parecería que sí, pero en realidad no. A ver, las novedades son de que el fútbol uruguayo volvería el 7 de octubre, o al menos ese fin de semana. Puede que algún partido se programe para el próximo viernes 6. ¿Por qué para el próximo 7 de octubre? Porque en un principio la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales ve con buenos ojos la oferta de AUF, es decir, AUF le va a dar dinero a los equipos de la B para que el salario mínimo de los jugadores sea 29.000 pesos y no 22 como se estaba manejando. Pero ¿qué es lo que tiene que suceder? ¿Por qué el próximo fin de semana y no ya este
próximo fin de semana, porque la Mutual tiene que realizar un congreso para la aprobación de esta medida. El congreso tiene un compás de espera mínimo de 5 días, por eso seguramente se reúna el próximo martes, pero la Mutual también debe consultarlo en asamblea. La asamblea sí se puede realizar antes de los 5 días, por lo cual yo imagino que la asamblea va a ser el próximo lunes, el congreso el martes, y ahí sí se va a dar visto bueno a lo que va a ser, digamos, al levantamiento de la medida que han tomado los futbolistas profesionales de nuestro país. Pero Natalia, Martín, haciendo algunas averiguaciones justamente antes de salir en vivo aquí para este móvil, para este adelanto, quiero decir que tengo información importante de cómo la Mutual va a decidir el tema de la liga profesional. A mí ya me dicen que este compás de 45 días de pensar en una nueva liga de fútbol profesional no estaría tan claro, y tengo información para desarrollar más adelante de cuál es la discusión que la Mutual cree que se debe dar en el fútbol uruguayo antes de pensar en una liga profesional. Información de último momento, así que seguramente lo vamos a desarrollar en minutos. Gracias, cambiamos de tema, porque sectores del Partido Nacional y del Partido Colorado impulsan una iniciativa que podría desembocar en un plebiscito a realizarse en simultáneo con las elecciones nacionales del año que viene, tendiente, desde esa perspectiva, a habilitar los allanamientos nocturnos. Martín Fernández, abogado del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay y el Sur, está en contra, y Carlos Camí, senador del Partido Nacional, sector Alianza Nacional, está a favor. Hay 4 países tienen establecida la inviolabilidad nocturna, pero con limitaciones. Solamente 4 países en el mundo tienen restricciones absolutas, entre ellos Uruguay, junto a Guatemala, Mozambique y Cabo Verde. No podemos diseñar un debilitamiento de una garantía como lo es la prohibición del allanamiento nocturno porque creamos que en los barrios cambia en la noche. Quienes vivimos en barrios vemos dónde están las bocas, sabemos personas que van todo el tiempo a utilizar o a consumir sustancias, y de ninguna manera podemos pensar que el Estado no puede intervenir en ese conflicto. Y ahora vamos al adelanto de nuestro compañero Martín Duarte, porque hay novedades con respecto al dirigente de la Federación de Funcionarios de OCE, Federico Kramerman. Adelante, Martín. Así es, Natalia. Martín, buenas noches. En la jornada de hoy se conoció que el directorio de OCE, por unanimidad, aprobó justamente llevar adelante un sumario administrativo a Federico Kramerman, presidente de FOSE, por el episodio de encender una bomba de humo en la jornada que se iba a dar a conocer justamente la licitación a propósito del proyecto Neptuno. En ese sentido fue votado por unanimidad, incluso por la representación del Frente Amplio. En un ratito estaremos conversando con Federico Kramerman a propósito de esta instancia que por parte de FOSE ha sido denunciada como perseguimiento sindical que tendrían los trabajadores, y en particular el presidente de la Federación de Trabajadores de OCE. En un ratito volvemos por aquí. Bueno, bien, muchas gracias, Martín. Varias puertas que quedan abiertas, avanzaremos en esa información, pero empezamos por otro lado, Martín. Sí. El precio de paridad de importación del gasoil subió en el último mes y el de la nafta bajó levemente. Este informe que hace mensualmente la URSEA es uno de los insumos que el Poder Ejecutivo tendrá en cuenta para determinar si hay algún tipo de modificación en el precio de los combustibles a partir de octubre, el mes que viene. El otro insumo es un informe de ANCAP. Los valores comparativos indican que la gasolina Premium 97 pasó de costar 35,07 pesos por litro en agosto de este año a 34,57 pesos por litro, lo que indica una reducción de costos del 1,43%. En el caso de la gasolina Premium 95, la variación propuesta en torno a los precios de paridad de importación indican una baja del 1,35%, pasando de 34,38 a 33,92 pesos por litro. A diferencia de las gasolinas, en el caso del gasoil aplica un incremento del 6,89%. Su precio ex planta y sin impuestos del gasoil 50S pasó de 32,67 pesos por litro a 34,92. La variación con respecto al mes anterior, considerando el precio de paridad de importación con impuestos incluidos, indica que la gasolina Premium 97 varió su costo en el último mes de 69,14
a 68,64 pesos por litro, es decir, un 0,73% menos. La Super 95 de 66,56 a 66,09 pesos, 0,70% menos, y en el caso del gasoil 50S, el incremento fue de 44,07 a 44,83 pesos por litro, efectivizando un incremento del 5,98%. El Poder Ejecutivo definió el pasado 1 de septiembre un incremento de 3 pesos por litro en el precio de la nafta Super 95 y el gasoil 50S, debido a una fuerte suba internacional de los precios registrados en el último mes, que se sumó a la parada de mantenimiento de la refinería de La Teja. Otro asunto, el PIT-CNT creó la Comisión Nacional Pro Derechos del Pueblo, que el martes que viene comenzará con la campaña de recolección de firmas para habilitar un plebiscito sobre asuntos previsionales. Según Abdala, la intención es alcanzar 500.000 firmas. En este marco, Abdala defendió la campaña de recolección de firmas como una herramienta de defensa de los derechos de los trabajadores. Consultado por las críticas de algunos referentes del Frente Amplio, el presidente del PIT-CNT prefirió no opinar de la interna de los partidos políticos. Nosotros venimos de la experiencia, digamos, de someter a la crítica 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, que al principio de ese proceso, que también fue decidido de manera autónoma por el movimiento sindical, se podría decir que la mayoría de las fuerzas que actúan adentro del Frente Amplio al principio no estaban de acuerdo y finalmente luego se fueron sumando. En esta línea, Abdala cuestionó las expresiones del ministro de Defensa, Javier García, referidas a que el movimiento sindical está pidiendo firmas para robarle los ahorros a los trabajadores. Eso es un planteo muy chato. ¿A quién se le puede ocurrir que el movimiento obrero uruguayo, que ha estado involucrado en todas las causas populares, puede desarrollar una acción para meterle la mano en el bolsillo a los trabajadores? Yo no quiero entrar en ese nivel porque es como prostituir la discusión. El dirigente también respondió a las críticas del expresidente de la Comisión de Expertos, Rodolfo Saldain, sobre la supuesta improvisación de la propuesta del PIT-CNT. Él tuvo mucha pericia para hacer una cosa mala, para hacer una cosa que perjudica a las grandes mayorías. Y desde nuestra modesta opinión, el planteo que hacemos nosotros fue debidamente estudiado por juristas que entienden en materia de seguridad social, por juristas que entienden en materia constitucional y que en su momento saldrán a dar los debates técnicos que correspondan, sin duda alguna. Bueno, cambiamos de asunto. La justicia imputó a Matías Campero, un joven estudiante de Derecho con diversos antecedentes por estafa, secuestro y falsificación. Sí, el motivo de esta imputación fue la falsificación de certificados médicos para obtener prisiones domiciliarias, lo que era un caso muy comentado en los últimos días. El del narcotraficante Juan Antonio González Vica posibilitó su fuga. La investigación por la fuga del narcotraficante Juan Antonio González Vica apuntó hacia Matías Campero, un estafador que fue imputado en conjunto con la abogada del criminal. Campero tiene varios antecedentes judiciales, por estafa, por usurpación de título, secuestro y falsificación de documentos. Según El Observador, el imputado había realizado estafas vinculadas a la compraventa de autos, por lo que había recibido una condena de 10 meses de prisión y 8 de libertad vigilada. Además, a mitad de año fue procesado por secuestro, luego de retener y agredir a un hombre. El juez había dispuesto la prisión preventiva, pero logró conseguir la domiciliaria. Esto desencadena en el hecho más reciente, cuando fue imputado por falsificación de documentos. Según relata La Diaria, Campero mediaba entre procesados por narcotráfico y sus abogados, mediante la falsificación de documentos y certificados médicos. También presentaba recursos apócrifos del comisionado parlamentario con el fin de mejorar las condiciones de algunos presos. Se le suma a esto la modificación de documentos oficiales con las penas o medidas cautelares y documentos del Instituto Técnico Forense. Esto mismo fue lo que sucedió con Juan Antonio González Vica, ya que le vendió a su abogada un certificado médico falso para lograr la prisión domiciliaria de la que rápidamente se fugó. Esto trajo consigo un escándalo político vinculado al trabajo del Poder Judicial. Presenta Antel Conecta 5G con Uruguay para que vos te conectes con el futuro. Y ahora vamos a presentar a otro móvil porque está pronto Martín Duarte, que hablará sobre algunos asuntos que han estado en la agenda desde que se presentó la crisis del agua. ¿Cómo te va, Martín? Gracias, Martín. Natalia, lo adelantamos hace algunos minutos. El directorio de OCE por
unanimidad votó realizar un sumario administrativo al presidente de FOSE, Federico Kramerman, a propósito, ¿no?, de aquel episodio de la movilización que hicieron los funcionarios de OCE en torno a la apertura de sobres de la licitación del proyecto Neptuno. Le agradecemos unos minutos a Federico Kramerman para tener una primer mirada acerca de la impresión que te dejó esta postura del directorio, que fue votada por unanimidad, ¿no? Sí, no nos asombra, es de un punto de vista administrativo una consecuencia de la denuncia penal y también un hecho más en la intención del actual directorio de OCE de atacar la herramienta sindical y a través de sus dirigentes, porque se sigue promoviendo sacar de contexto la causa de la movilización. El sumario se abre basado en lo ocurrido, porque los sumarios podrían ser por una falta, yo podría haber actuado mal en mi rol de funcionario, en mi trabajo que hago cotidianamente, pero está fundado en la movilización sindical del día 13 de junio, que es, como tú bien decías, el día en que se conocían las ofertas del proyecto Neptuno y que nuestro sindicato realizó una movilización intentando obtener las respuestas que seguimos haciendo las mismas preguntas porque nunca obtuvimos, que son: ¿cómo justifican que el proyecto Neptuno sea la mejor solución para el agua potable en Montevideo cuando es una planta que se va a instalar a orilla del Río de la Plata, un río con enorme problema de salinidad, como la crisis que vivimos lo demostró claramente, aclarando siempre que el proyecto técnico del Neptuno no implica desalinizar, es decir, la sal es un problema y no va a estar solucionado, es decir, cuál va a ser la calidad del agua, en definitiva, que nos va a enviar la planta de este proyecto, y segundo, ¿quién lo paga? Este es un proyecto que su costo de construcción y de inversión para el privado que lo realice está en unos 250 millones de dólares, calculado por la propia OCE, ¿sí? Y que lo que aprobó la OCE como proyecto financiero implica un gasto total de 890 millones de dólares, porque es una infraestructura, una planta que se va a quedar en manos de la empresa privada y la OCE le va a pagar lo que llaman un pago por disponibilidad, que es como un alquiler, por usar una infraestructura que es del privado. Eso, que es de 50 millones de dólares por año por 18 años, da esa cifra, cerca de los 890 millones de dólares. Sí, nosotros le preguntamos, queremos que el directorio responda, queríamos hacerlo aquel 13 de junio y de eso se trataba nuestra movilización. ¿De dónde van a pagarla? El presupuesto de la empresa en la que trabajamos, el presupuesto que se financia con la tarifa y solo con la tarifa que pagamos todos los uruguayos, no responden cómo justifican ese monto. Si es que van a invertir menos, si es que van a empeorar los demás servicios de la OCE, o si es que en definitiva lo van a trasladar al costo de la tarifa, o quizá una combinación de ambas cosas. La carátula un poco que maneja el director a la hora del sumario es, por un lado, la bomba de humo, ¿no?, que en esa jornada se tira por parte tuya, y por otro lado se habla de ingresar con violencia por parte de la movilización. Ahí hay un matiz a propósito de la mirada que tienen ustedes, ¿no? Sí, se insiste y la resolución así lo marca, y por eso nos asombra la unanimidad del directorio validando. Una cosa es lo de la bomba de humo, algo que se puede discutir, nosotros vamos a defender la forma de movilización de la clase trabajadora, ¿sí? Y otra, esto de querer enmarcar en una movilización violenta, algo que desmentimos totalmente. Sí, esa movilización fue precedida por sucesivos intentos de reunión y pedido, atendemos cartas de días anteriores al directorio del presidente de OCE, sí, que nunca fueron respondidas, nunca pudimos dialogar con el directorio de OCE sobre estas preguntas que estamos haciendo, sí, y esto de querer instalar un relato de que fue una manifestación violenta, no solo lo desmentimos, sino que además contraponemos esta idea de lo violento cuando esto ocurría en el medio de la mayor crisis hídrica del país, donde es este mismo directorio que elige gastar cientos de millones de dólares en un proyecto privatizador mientras desmantela la OCE, no ingresa personal, no invierte en los servicios, y eso fue lo que evidenció la crisis del agua. O sea, más violento que haber mandado 60 días agua con sal, que estar hoy la OCE cortándole a uruguayos que tienen deuda, cortándole el servicio de agua a las familias más humildes de este país. La OCE está cortándoles el suministro de agua por deuda y cobrándoles para reconectar. Más violento que la gente que tiene que hacer fila de ollas populares para comer o vivir en la calle. Se quiere construir un relato de cierta actitud de nuestro sindicato que no fue así, que desmentimos totalmente, y que es muy grave que el directorio lo deje por escrito, algo que no fue así. ¿Asombró la postura de Ortuño dentro de la decisión por unanimidad? Él ha justificado su votación, obviamente que nosotros no la compartimos, insisto, porque esto no es un sumario que se abre como un sumario normal por una falta de un funcionario, sino que lo dice la resolución, lo hacen por una movilización sindical, y además, considerando esa resolución, se habla justamente de hechos que no ocurrieron. Entonces, validar una resolución así, la verdad que nos asombra, y también de parte de los 3 miembros del directorio, y nos asombra la falta de garantías que tiene la gerencia jurídica de OCE.
Por último, mañana va a haber una movilización prevista por FOSE, contando un poco los detalles. Mañana, jueves a las 10:30 de la mañana, está convocada una concentración, convocada por la mesa representativa del PIT-CNT, ¿sí? En conjunto con FOSE. Va a hablar allí también el presidente de la central. Es contra el proyecto Neptuno y contra la criminalización de la protesta, porque ambos puntos se tocan en lo que está sucediendo, ¿sí? Nosotros vamos a seguir denunciando el negocio que significa el proyecto Neptuno y seguir cuestionando lo que aquí estamos diciendo, y se toca porque nos criminalizan por justamente denunciar lo que pasó en la crisis del agua y denunciar el proyecto Neptuno. Y, si me permitís, porque estas cosas se conectan. El día miércoles 23 de agosto, cuando quien habla y otros dirigentes de mi sindicato estábamos citados a declarar en Fiscalía, miércoles a las 13 horas, ese mismo miércoles, a la misma hora, el directorio de OCE se reunió y adjudicó los 890 millones de dólares a una de las ofertas de aquel 13 de junio. A la misma hora, pasando, aprovechando, le digo irónicamente, la cortina de humo generada por la citación a Fiscalía de los dirigentes sindicales, ¿sí? De esa manera lograron esquivar que alguien les pregunte quién va a pagar el proyecto Neptuno. Muchas gracias por estos minutos. La palabra del dirigente y presidente de FOSE, Federico Kreymerman, ante esta resolución que comentábamos del directorio de OCE por unanimidad. Presentó Antel Conecta 5G con Uruguay para que vos te conectes con el futuro. Bueno, estamos recibiendo con mucho gusto a Juan Ignacio Dorrego de la Oficina de Percepción Ciudadana con unos datos saliditos recién, ¿verdad? Sí, exactamente. ¿Cómo andás, Natalia? Bien, Buenas noches. Hoy traemos para compartir lo que fue la consulta que le realizamos a quienes integran el panel de la Oficina de Percepción Ciudadana acerca de las simpatías políticas, la intención de voto y, bueno, entrando en clima electoral, que sin lugar a dudas, la semana pasada ya Eduardo Botinelli lo comentaba, es un clima que, a diferencia de en otras ocasiones, lo venimos percibiendo con mayor anterioridad. Así que bien vale ver qué resultados recogimos de esta consulta. ¿Qué decisiones tomaríamos si las elecciones fueran el domingo próximo? Esa fue la primera consulta que traemos para compartir con ustedes, en donde los resultados están a la vista, están en la placa. El 45% de las opiniones señalaron que el Frente Amplio es la opción en caso de que el próximo domingo sean las elecciones. Eso le marca una diferencia importante que se viene constatando en las últimas mediciones con el perseguidor inmediato, que es en este caso el Partido Nacional, con un 29%. Luego, tanto el Partido Colorado, Cabildo Abierto y el Partido Independiente, partidos que integran la coalición de gobierno, se mantienen en cifras también muy similares a lo que fue la medición del mes de julio. Por el otro lado, en el otro extremo del gráfico, podríamos ver, por un lado, con un 7% las personas que dicen votarían en blanco o anulado, y un 6% de personas que o dijeron no saber o prefirieron no contestar. Podemos bien entender que en ese conjunto de quienes responden, encontramos indecisos. Bien, ¿verdad? Una cifra que se mantiene así o aún es mayor en los distintos sondeos, y el otro día decía Eduardo Botinelli, va a ser la que defina la próxima elección seguramente. Sí, sin lugar a dudas, todo indicaría que es una elección donde se van a definir cosas importantes en los márgenes. Así lo fue la pasada elección también, y todo indicaría que vamos a un escenario muy similar en donde, sin lugar a dudas, quienes estén indecisos y al tomar la decisión van a, inclinar una balanza. También aquellos votos en blanco y anulado también pueden jugar un rol importante. Bien, hablábamos de distintos sondeos. ¿Cómo viene por ahora? Bien, pasemos entonces a la segunda placa, donde en este caso hicimos un resumen de lo que son los resultados de aquellas consultoras de opinión pública que han recientemente publicado sus resultados, ¿verdad? Empezamos con la Oficina de Percepción Ciudadana, que son los datos que acabamos de ver, 45% del Frente Amplio y 39% para la coalición multicolor. Datos que son exactamente iguales a los de la medición del mes de julio. Luego, Equipos Consultores muestra una diferencia de 6 puntos porcentuales también, pero el Frente Amplio con 43% y 37% para la coalición multicolor. En el caso de cifra, el Frente Amplio
un punto porcentual por debajo, 42%, y la coalición multicolor también con 37%. Hay una diferencia de 5 puntos porcentuales en este caso, pero como ustedes verán es muy similar a la diferencia que se da en la medición de equipos consultores y también de la usina de percepción ciudadana. En último caso tenemos los resultados de Factum, que nuevamente en la reciente medición vuelve a poner por delante a la coalición multicolor. Es decir, si sumamos las personas, las respuestas que dicen votarían a algún partido que integra la coalición multicolor, en el caso de Factum el 46% es el resultado obtenido, y en el caso del Frente Amplio un 41%. También cifras muy similares a los que se dio en la última medición que habían tenido. Es casi imperceptible la diferencia, sobre todo en el caso del Frente Amplio, en las cuatro, ¿no? En las 4 empresas, o en las 4 encuestadoras o sondeos, es casi igual, o sea, una diferencia que está dentro del margen de error. Exactamente, las mediciones muestran por un lado cierta estabilidad en las preferencias, en las simpatías electorales, algo que en la escena política no parece haber cambiado en el transcurrir de estos meses entre la última medición y esta. Y bueno, también un panorama en donde hay una cierta ventaja del Frente Amplio con respecto a la coalición de gobierno en 3 de los sondeos realizados, y tenemos uno en que, bueno, revierten las preferencias y tenemos a la coalición multicolor por delante de lo que es hoy la oposición encarnada en el Frente Amplio, ¿verdad? Bien, ¿cuál ha sido la evolución de la intención de voto? Perfecto, pasemos entonces a la tercera placa, en donde vamos a tener la evolución de lo que ha sido la intención de voto en la medición de la usina de percepción ciudadana, tal cual lo veníamos comentando, digamos. En el mes de julio teníamos idénticas cifras, el 45% había dicho que votaría al Frente Amplio, el 39% al cúmulo de partidos que componen la coalición multicolor, y luego un 13% personas que no saben, no contestan, podríamos decir que también están los indecisos allí, y un 3% de personas que votarían a otro partido que no son los que integran la coalición, ni tampoco el Frente Amplio. En el mes de septiembre obtuvimos resultados iguales, en este caso, cuando los agregamos de esta forma. Hay alguna distinción si nos ponemos a ver cada uno de los partidos que integran la coalición multicolor, pero como bien tú decías, todo queda dentro de ese margen de error. Con lo cual podemos hablar de un escenario con cierta estabilidad en las preferencias electorales, en las simpatías con respecto a los partidos políticos. Bien, eso seguramente varíe a medida que se profundiza la campaña electoral. Sin lugar a dudas. Bueno, veremos qué sucede. Seguiremos trayendo piezas de información, datos para compartir con ustedes, e iremos monitoreando cómo evolucionan entonces las preferencias de la ciudadanía, del electorado uruguayo, de cara a lo que será un 2024 con una intensidad importante en materia electoral. Supongo que quienes llevan adelante las estrategias van teniendo en cuenta paso a paso. Sirve sobre todo, creo, a ellos, ¿no? A ver qué es lo que va pasando. Sí, por supuesto. También sirve para un poco medir cómo el ambiente va tomando los hechos políticos que suceden y que nutren la agenda de opinión pública permanente. ¿Qué actos, qué hechos políticos pueden estar afectando o no? En este caso tenemos algo así como 2-3 meses donde la estabilidad parece ser el mensaje. Bien, muchas gracias, Juan. Y la parte entretenida de la campaña, digo yo, ¿no? Ir midiendo esto para ustedes, por supuesto. Exactamente. Muchas gracias, Juan, y hasta la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Ya sigue Martín con más información. Gracias, Natalia. Cambiamos de tema. Mañana habrá una audiencia para retomar la investigación sobre la muerte de Cecilia Fontana, la madre del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, quien murió en dictadura luego de ingerir vino envenenado. El fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, dijo que hay avances sustanciales y elementos fuertes para continuar con la investigación. La causa Heber se viene trabajando hace bastante tiempo, luego que también se produjo su reapertura. Hay avances sustanciales en la investigación. Por eso esta semana va a haber una audiencia en el día de mañana y seguramente la semana próxima continúen las audiencias. ¿Qué hace que el hecho se retome en este momento en particular?
No quiere decir nada en este momento. En este momento se reaviva con citaciones porque hubo elementos más fuertes para continuar la investigación, pero no tiene nada que ver el momento histórico. Una vez que se termine con las audiencias que se tienen previstas, ahí la jueza del caso seguramente lo pasa en vista fiscal y la Fiscalía analizará si tiene elementos como para hacer imputaciones. El 29 de agosto de 1978, los nacionalistas Luis Alberto Lacalle, Carlos Julio Pereira y Mario Heber recibieron una botella de vino envenenado. El jueves 31 al mediodía brindaremos por la patria en su nueva etapa, decía la esquela con la que llegaron los vinos. El vino solo fue ingerido por Cecilia Fontana, esposa de Heber, el mediodía del 5 de septiembre. La justicia fijó para el 4 de octubre la audiencia de formalización de la investigación contra 12 militares por crímenes cometidos contra habitantes de San Javier en dictadura, entre los que figura el interrogatorio al médico asesinado Vladimir Roslik. Percivale dijo que los delitos, o que mejor dicho, la audiencia será por delitos de abuso de autoridad, lesiones graves y también privación ilegítima de la libertad. En el año 2018 la familia solicitó la reapertura de la causa de Roslik, luego de distintas instancias en diversos tribunales y en la Suprema Corte de Justicia, se habilitó continuar la investigación por el nuevo código y en el marco de esta nosotros hicimos una imputación a 12 militares por las torturas ocurridas en San Javier en el año 80 respecto de Vladimir Roslik y otras víctimas, y en el año 84 también por las víctimas restantes de los detenidos junto a Roslik. La Suprema Corte de Justicia en su momento entendió que no se podía continuar la investigación por la muerte propiamente dicha de Roslik, pero sí habilitó los otros delitos que a su criterio no estaban prescriptos y por eso es que hicimos esta imputación. Primero demoró mucho resolver si se aceptaba o no la reapertura del caso, eso fue como 1 año y medio, y después tuvimos una investigación que fue muy corta, de unos 6 meses, ahí hicimos las imputaciones, pero enseguida se presentaron excepción de inconstitucionalidad y eso demoró también otro 1 año y medio más. Las imputaciones son por tortura, pero los delitos son abuso de autoridad contra los detenidos, lesiones graves y privación ilegítima de la libertad. Eso es lo que comprende a las víctimas tanto del 80 y del 84. Otros asuntos. Según informó hoy Radio Sarandí, el jefe de seguridad de la Presidencia de la República, Ricardo Martínez, ascendió al grado de comisario mayor mediante un concurso, pese a que no tenía el puntaje necesario. Antes de acceder a dicho grado, Martínez declaró en Fiscalía contra el ex custodia Alejandro Astesiano, a quien en el pasado llegó a ofrecerle información personal sobre el senador frente amplista Charles Carrera. Según el informe periodístico, a Martínez se le asignó el lugar número 3 en la lista de prelación conformada tras el llamado del Ministerio del Interior, pese a que inicialmente había quedado en el lugar 115. Además, la nota radial asegura que para acceder al grado de comisario mayor no se puede tener sanciones y Martínez fue sumariado durante 5 años. Un día antes, el periodista Eduardo Preve reveló que Martínez, quien sigue a cargo de la seguridad de Presidencia de la República, en el pasado llegó a ofrecerle información a Astesiano acerca del senador frente amplista Charles Carrera. Así lo demuestra una conversación por WhatsApp entre Martínez y Astesiano, que forma parte de la investigación que lidera la fiscal Sabrina Flores y que compartimos a continuación, en la que se oye la voz de Martínez. Si vos querés saber algo, yo te hago una entrevista con él para que sepas qué hizo y qué no hizo Charles Carrera, porque lo que sabe todo. Vos me lo decís y el estudio lo tiene a 3 cuadras de la torre, así que no tiene mucho misterio. Nos vamos hasta ahí, hablas con él y te voy a contar todos los abusos de funciones que cometió Charles Carrera. Tras esa propuesta, Astesiano le respondió a Martínez que el presidente Luis Lacalle Pou estaba de acuerdo con obtener información personal sobre Carrera. Consultado en la audiencia en la Fiscalía, Martínez dijo que efectivamente le ofreció la información a Astesiano porque antes de esa charla por WhatsApp, el excustodia le había dicho que tenía el visto bueno del presidente para indagar sobre el senador del Frente Amplio. ¿Usted entendió que el presidente quería saber información Astesiano? Y sí, lo dice ahí en el chat, que él mismo dice, si no mal recuerdo, dice, Luis quiere llegar al fondo de todo. Y les contamos que ACE capacitará a profesionales de medicina general y medicina de familia para reducir la derivación de pacientes a atención psiquiátrica tras constatar
que más de 4 de cada 10 personas concurren a centros de salud mental en forma innecesaria. Habló de estos temas Eduardo Katz, que es el director de salud mental de ACE, y dijo que actualmente hay 1 mes y medio de espera en psiquiatría y que los niveles de ausentismo de pacientes en consultas en algunos centros hospitalarios públicos llegan a 50%. Nosotros hemos notado que 4 y fracción de pacientes de cada 10 que concurren a un servicio de salud mental o a un contacto con un psiquiatra y demás, realmente lo hacen en forma innecesaria. Van porque les hacen un pase, pero es innecesario que concurran al psiquiatra. Ahí ya tenemos un 40 y tanto % menos si nosotros hacemos lo que vamos a hacer, que es la capacitación del primer nivel de asistencia, es decir, lo que son los médicos de familia, los médicos generalistas, etcétera, etcétera. Porque, por ejemplo, una persona puede tener en su vida un hecho disruptivo, como puede ser un problema de pareja, un duelo, la pérdida de un empleo, en fin, tantas cosas que a cualquiera de nosotros nos angustiaría. Vamos al médico general porque tenemos esa angustia o de pronto alguna dificultad para dormir, porque todo el mundo puede tener en algún momento una dificultad para dormir, y nosotros estamos viendo que muchas veces el médico general, por las dudas, le hace el pase al psiquiatra. Katz dijo que se trabaja para agilizar la atención por parte de los psiquiatras y para eso se buscará disminuir el ausentismo. Lo que pasaba es lo siguiente, que había hasta un 50% de ausentismo de los pacientes que tenían una hora concertada. Quiere decir que la mitad de las horas quedaban sin poder ser utilizadas. Quiere decir que ahí se podía disminuir la demanda en espera a la mitad. Para eso, ¿qué estamos haciendo? Estamos organizando el llamar a todos los pacientes un día previo a la hora de la consulta para ver si va a venir o no, y si no va a venir, en caso de ser así, porque a cualquiera se le puede complicar, puede tener un problema, le puede haber surgido otra cosa, es respetable totalmente, poder otorgarle la hora a otro paciente que está en la demanda en espera. Ahora llega Juan Pablo Rodríguez para, desde el móvil, hablar del conflicto en el fútbol y la perspectiva de salida. Juan Pablo. Martín, Natalia, renuevo el saludo en la noche y Martín, les quiero contar que hay una información de último momento que circula así de manera extraoficial porque, bueno, como todos sabemos, la Mutual debe levantar el paro, pero sí la información surge desde calle Guayabos, desde donde está la mesa ejecutiva, que el fútbol volvería, en caso que se levante esta medida de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, el jueves 5 con el partido entre Racing y Nacional. Racing local en el Estadio Centenario a las 20 horas sería el horario en el cual la mesa fijaría ese partido y Peñarol iría el próximo sábado, es decir, sí, el sábado 7 frente a Defensor Sporting. Esto lo está evaluando la mesa ejecutiva siempre y cuando, por supuesto, la Mutual levante el paro. Esto es información de último momento. El jueves 5 volvería al fútbol si la Mutual, por supuesto, da los avales. Pero más temprano, Martín, Natalia, estuvimos dialogando con el vicepresidente de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales. Estuvimos hablando con Sergio Pérez, que esto nos dijo acerca del levantamiento de la medida. Lo que se planteó fue un mecanismo alterno que es llevar puntos que son para nosotros importantes, como el aumento del salario mínimo de la segunda división profesional, al Congreso, para que el Congreso sí lo apruebe y ahí, bueno, nosotros a través de una asamblea poder levantar la medida del paro. Para hablar en números, líquidos hoy están 22.000 pesos y pasaría a 29.000 pesos. Creo que es una de las condiciones básicas y mínimas que estamos exigiendo nosotros para que se apruebe en una negociación que llevamos un periodo largo de negociación de la misma. Se ha extendido mucho más allá de lo que nosotros pretendíamos por cuestiones que realmente son ajenas a lo que es el gremio, pero bueno, creo que hoy con la situación que se dio ayer, con la reunión que tuvimos con el Ejecutivo de la AUF, después la reunión con los capitanes y delegados, creo que por lo menos vemos la luz y podemos llegar a una solución. ¿Hay posibilidad que el fútbol vuelva a la acción el próximo 7 de octubre? Yo creo que sí. Creo que sí. Si esto se aprueba en el Congreso, que es el órgano máximo del fútbol hoy en día, creo que nosotros después en una asamblea podríamos llegar a levantar la medida de paro.
Bien, Martín, ayer escuchábamos a Pérez, el vicepresidente de la Mutual, y reitero, el fútbol volvería en caso que la Mutual levante el paro el próximo jueves 5 con Racing Nacional a las 20 horas en el Estadio Centenario, y Peñarol enfrentaría a Defensor Sporting si así lo decide, por supuesto, la mesa que define el horario de los partidos. Por supuesto, en el correr de estos días iremos dando más detalles acerca de este diferendo, pero quiero adelantar algo acerca de lo que puede ser, digamos, esta liga profesional de fútbol. Hoy más temprano, Martín, bueno, a ver, ayer se barajó aquí mismo, donde la Mutual estuvo hablando con los capitanes y con los delegados de los equipos, este compás de 45 días para ir viendo este tema de la liga profesional, que ya un gran grupo de clubes quería meter en esta negociación, cosa que finalmente no terminó prosperando. La Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, la información que yo manejo, es que no va a debatir esto sin antes hablar de quién va a televisar esta liga. Acordémonos también que los derechos de televisión que rigen actualmente en el fútbol uruguayo van hasta finales del año 2025. Estas son las novedades, Martín, Natalia, acerca del fútbol uruguayo, que reitero volvería el jueves 5 con Nacional y Racing en el Estadio Centenario a las 20 horas. Siempre en la mitad de cada semana llega la columna de análisis político con Eduardo Botinelli, con lo que parece ser ya un acuerdo firme a nivel de la coalición de gobierno para sacar adelante el último proyecto de ley de rendición de cuentas de esta administración, aunque todavía no se ha terminado de votar. Eduardo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Martín? Un gusto. Podemos hablar de acuerdo, eso está ya asegurado. Bueno, en principio sí, digamos, hasta que no está terminado no está, pero sí, claramente hay definiciones claras de parte de la coalición, por lo menos, en que se llegó a un acuerdo, se dio a entender y se manifestó de esa forma, un acuerdo total, que no es lo mismo que acuerdos parciales, digamos, en términos de quedan detalles por ajustar, que ha sido, digamos, bastante recurrente que queden detalles y que esos detalles después demoran o trancan alguna negociación. En este caso aparece como una negociación cerrada. Creo que lo primero, como primer apunte importante, no de esta rendición, sino de las rendiciones de cuenta en general de hace muchos años, sí, es el mecanismo que se está utilizando para legislar a partir de rendiciones de cuentas, ¿no? Es decir, se están incorporando muchos artículos, leyes enteras, digamos, o artículos que son leyes, que lo que hacen es bajar el nivel del debate legislativo, en términos de que se está debatiendo en plazos acotados algunas transformaciones importantes. De hecho, ha habido propuestas y quitadas, modificaciones al Código Procesal Penal, bueno, está dentro de lo acordado un aumento de penas, es decir, no tiene la discusión en profundidad temática y termina discutiéndose dentro de una rendición de cuentas que lo que menos tiene en la discusión, por lo menos, es de rendición de cuentas, es decir, lo que pasó, sino es mucho más las reasignaciones a futuro y estas incorporaciones de leyes, de artículos que modifican lo que ya existe en un, digamos, nivel de debate democrático de menor nivel que se da cuando hay una ley discutida temática y se discute sobre esa temática. Como se sabía, porque esto se anunció antes del comienzo de la discusión a nivel parlamentario, esta rendición de cuentas, la última del actual periodo, vino con aumento del gasto. Vino con aumento del gasto controlado, digamos, ¿no? Es decir, acotado incluso hasta para qué se iba a utilizar y que no se tocaba, ¿no? Básicamente era un pedido expreso del presidente de la República junto con algunos ministerios que había un plan de salud mental que se iba a implementar y para eso estaban los recursos. Digamos, como cierre, digamos, de lo que es esta rendición, claramente tiene un final que cumple dos objetivos importantes para el gobierno. El primero es que lo que asigna como incremento presupuestal se mantiene para lo que quería. Y el segundo es que el grado de conflictividad que hubo durante la discusión de la rendición de cuentas fue relativamente bajo, para lo que se podía esperar para la última rendición de cuentas de este periodo de gobierno, ¿no? ¿Y a qué se debe eso? Bueno, ahí el gobierno ha tenido algunas decisiones importantes, interesantes en cómo manejó este tema, no de esta última rendición solamente. El acuerdo con los funcionarios públicos, que siempre es un tema, lo hizo ya hace más de un año y está cerrado. Por lo tanto, todo lo que es la movilización de funcionarios públicos está acotada a lo que pueda ser afectado por otras
cuestiones y no lo salarial o lo presupuestal. Hubo uno parecido con el personal docente, si mal no recuerdo. Exactamente. Entonces, los docentes también están fuera de esta discusión. En todo caso, queda circunscripto a la discusión con la Universidad de la República, lo que tiene que ver enseñanza, o la UTEC. Y también, de entre diputados y el Senado, se logró de alguna forma en esas reasignaciones de recursos minimizar el grado de confrontación y de conflictividad. Entonces, de alguna forma logró cerrar una rendición con el incremento de gasto acotado, es decir, no aumentar en demasía el gasto, y al mismo tiempo en forma controlada, sin grandes conflictos en las discusiones públicas. Las reasignaciones fueron el gran tema de los últimos días, hasta el acuerdo alcanzado en comisión por el oficialismo ayer. Da la impresión, me interesa que me digas qué te parece, que Cabildo Abierto sobre la hora en esa cancha volvió a anotar un gol porque consiguió que 10 de los 25 millones de dólares reasignados fueran para reforzar salarios militares, no solo del personal subalterno, sino también de parte de la oficialidad. El resto de los rubros, entre ellos salud, elementos culturales, turismo, totalizan los otros 15 millones de lo reasignado. Bueno, sí, claramente acá hubo una posición de Cabildo Abierto que jugó relativamente fuerte o con bastante fuerza, digamos, con un sentido bien claro. Acá lo que quería marcar fuertemente era un mensaje a una parte importante de su electorado. Era quien iba a defender a digamos, los soldados en términos generales, digamos, o en términos masivos, y llegaba hasta el grado de teniente coronel, que es lo que en principio se acordó. Entonces, Cabildo Abierto jugó fuerte, pero jugó acá con un sentido bien claro de un mensaje, por más que entra un poco ahora la discusión también donde el Ministerio de Defensa, el Ministro de Defensa fundamentalmente, está también tratando de rescatar su participación en esta reasignación de recursos. Efectivamente, hubo ahí un momento de conflicto donde la coalición de nuevo muestra, por un lado, que hay diferencias internas y por otro lado que termina solucionándolo y saliendo adelante un proyecto que era de los últimos más relevantes del periodo, ¿no? Brevemente, Eduardo, y para cerrar, teniendo en cuenta que durante este periodo de gobierno la coalición consiguió los votos para sacar adelante la ley de urgente consideración, la ley de presupuesto y, si no me equivoco, estoy contando las 3 leyes de rendiciones de cuentas. Este es proyecto todavía, pero está encaminado, como decíamos. ¿Se puede decir que el gobierno, en definitiva, consiguió que lo fundamental se aprobara? Sí, yo creo que ha logrado... Que ya lo consiguió, esa es la pregunta. Sí, que la gran mayoría de los objetivos en términos de acuerdos los consiguió. Hay algunas discusiones más en vista, está lo de la ley de medios, es una que ha quedado a lo largo del tiempo, pero las fundamentales, las centrales, terminó consiguiéndolas. No con el proyecto original enviado desde el Poder Ejecutivo. Es decir, hubo muchas negociaciones, algunas muy trascendentales, pero tal también que no estaba mencionada, y se me ocurrió ahora, además, el tema de la seguridad social, claro, ¿no? Claro, que fue una piedra fundamental para los planes del gobierno. Y efectivamente también logró, no sin dificultades, no sin negociación interna dentro de la propia coalición y modificaciones muy trascendentes, pero también logró llevar adelante. Es decir, cuando uno mira la agenda planteada, en definitiva termina teniendo éxito, no en la total dimensión originalmente buscada, pero sí con éxito final en la resolución. Gracias, Eduardo, y hasta el miércoles que viene. Nos vemos el miércoles que viene, gracias a ti. Sigue Natalia en MBD Noticias, edición central. Sí, les contamos que el abogado Martín Fernández del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay cuestionó la propuesta de reforma constitucional para habilitar allanamientos nocturnos, impulsada por sectores de los partidos Nacional y Colorado. Dijo que la medida es inútil y que no es acertado debilitar una garantía por creer que los barrios cambian en la noche. Lo que se pretende abordar con este tema del allanamiento nocturno, de lo que estamos hablando es de una medida que es inútil para el abordaje de la problemática. De ninguna manera la actividad de los usuarios problemáticos que tienen o que requieren de consumir sustancias está circunscripta solo a la noche. El tema de las sustancias se da todo el día, el tema del uso de sustancias para los usuarios problemáticos se da todo el día. Entonces, pensar que eso solo sucede de noche es bastante ridículo, y entonces no podemos diseñar un debilitamiento de una garantía como lo es la prohibición del allanamiento nocturno porque creamos que en los barrios cambia en la noche.
quienes vivimos en barrios vemos dónde están las bocas, sabemos personas que van todo el tiempo a utilizar o a consumir sustancias y de ninguna manera podemos pensar que el Estado no puede intervenir en ese conflicto. Entonces, utilizar la reducción de una garantía como es el allanamiento nocturno porque se supone que colabora con el tema del narcotráfico no parece una medida eficiente. Y volvió a postergarse la definición de la investigación administrativa del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial sobre la adjudicación de viviendas durante el mandato de Irene Moreira, según informó el diario El País y confirmó MBD Noticias. La exministra, que en este momento es senadora de Cabildo Abierto, respondió por escrito una serie de preguntas en el marco del proceso que analiza si hubo apartamiento de la norma en el caso que desencadenó su renuncia. El actual titular de Vivienda, Raúl Lozano, dijo a MBD Noticias que la prórroga solicitada fue concedida porque la abogada que trabaja en el asunto tiene más de 9.000 fojas para estudiar. Luego de que se venciera el plazo inicial en julio, se prorrogó por 2 meses. La resolución ahora tardará otros 2 meses más. Y durante una actividad organizada por la Asociación de Promotores Privados de la Construcción, el economista Gabriel Odone consideró que Uruguay precisa crecer por encima de 2 puntos % anual promedio para lograr desarrollarse. También llamó a repensar la matriz de protección social de manera de orientarla a los sectores excluidos que, según las cifras que manejó, ascienden o llegan a ser 9% de la población. Tenemos que repensar nuestra matriz en protección social, por muchas razones. Hoy hay un conjunto de población que está siendo protegida, que no requiere serlo, y sobre todo tenemos un núcleo duro de pobreza, 9% de la población, mayoritariamente liderada por niños y adolescentes, donde tenemos un problema grande. Por cada adulto mayor que hay en este país pobre, hay 10 niños pobres. Y estamos gastando demasiado en el pasado y poco en el futuro, y eso es un gran problema. Odone destacó la reducción de la pobreza y la desigualdad en los últimos 20 años, con una suba en los años más recientes probablemente debido a la pandemia, y aseguró que se trata de una agenda desafiante pero factible para el país, que debe ser valiente en cambiar lo obsoleto. En tanto, el exministro de Economía, Ignacio de Posadas, habló de un exceso de estatismo en Uruguay y dijo que el Estado entró hace tiempo en una etapa de rendimiento deficiente. Además, destacó que Uruguay tiene un sistema de partidos fuertes que es un diferencial, pero que el propio sistema político erosiona y promueve la grieta. Hemos ido cerrando como sociedad y como país mucho más de que hay un sustrato de falta de realidad en la cultura y en la política uruguaya, que es uno de los impedimentos radicados. Si uno oye las argumentaciones en temas como, por ejemplo, la reforma educativa o la reforma de la seguridad social, son comentarios ajenos a la realidad. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos nuestro capítulo internacional hablando de un nuevo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en medio de, una polémica que se ha generado entre los familiares y el gobierno mexicano porque hay obstáculos para alcanzar la información necesaria por parte del ejército y entienden los familiares que el gobierno mexicano no ha cumplido, López Obrador, con su promesa. Organizaciones uruguayas, familiares de detenidos desaparecidos, la Fundación Mario Benedetti le enviaron una carta al presidente mexicano pidiendo por la vida de los familiares de estos estudiantes y que de una vez por todas se aclare esta situación. El reclamo enviado por carta el lunes 25 destaca que en numerosas ocasiones familiares de los 43 de Ayotzinapa y de otros colectivos de familias de víctimas de desaparición forzada fueron amenazados y reprimidos por agentes de los aparatos represivos del Estado. Y señalan que mientras elaboraban la carta ocurrieron 2 nuevos hechos de violencia contra familiares. El 16 de septiembre fue retenido Mario González, padre de uno de los estudiantes asesinados, y llevado a la fuerza por elementos de la Fuerza de Seguridad, quienes además le infligieron apremios físicos. 2 días después, y mientras protestaban frente al 27 Batallón de Infantería del Estado de Guerrero, volvimos a constatar la violencia institucional en la represión con gases lacrimógenos por parte del ejército, dice la carta, y remarca que oficiales y soldados de esa unidad participaron directamente en los lamentables hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.
En este sentido, le cuestionan al presidente mexicano que sigue en aumento en su país la espeluznante cifra de personas asesinadas por el solo hecho de buscar a los miembros de sus familias, mencionando lo ocurrido en mayo, cuando fue ejecutada Teresa Maguella mientras buscaba a su hijo desaparecido, la novena madre ultimada en 13 años. En Guatemala las cosas siguen estando muy mal, sobre todo entre la Fiscalía y el Tribunal Electoral, porque la fiscal general ha pedido ahora la inhabilitación de los 8 miembros del Tribunal Electoral por una serie de irregularidades vinculadas a otro tema, a un sistema de conteo. Pero esto se enmarca naturalmente en la persecución, se entiende, se está llevando a cabo por parte de la Fiscalía sobre el partido Semilla del presidente Bernardo Arévalo, que deberá asumir el 14 de enero en medio de una inestabilidad permanente. El Ministerio Público de Guatemala solicitó a la Suprema Corte de Justicia inhabilitar e investigar a 8 magistrados electorales que integran el Tribunal Supremo por los supuestos delitos de abuso de autoridad, fraude e incumplimiento de deberes, argumentando que existen irregularidades en el contrato con el que se adquirió el sistema de transmisión de resultados electorales utilizados en los comicios celebrados el 25 de junio y el 20 de agosto. Esta solicitud de antejuicio que la Fiscalía presentó contra las autoridades electorales se suma a las denuncias de anomalías en la conformación del movimiento Semilla y varios allanamientos con retiro de urnas del Tribunal Electoral bajo la sospecha de que existieron irregularidades durante el balotaje. Desde el 12 de julio, el Ministerio Público, dirigido por la fiscal general Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos por socavar la justicia del país, ha judicializado el proceso electoral y accionado contra el movimiento Semilla del presidente electo Bernardo Arévalo de León. El pasado 18 de septiembre, Luis Almagro, secretario general de la OEA, solicitó a la Fiscalía que deje de perseguir a Arévalo y su partido por considerar que la investigación carece de claridad y tiene fines políticos, hecho que se suma a la denuncia pública del presidente electo de que la fiscal Consuelo Porras encabeza un golpe de Estado para impedir que tome posesión el próximo 14 de enero. El académico progresista de 64 años ganó el balotaje el pasado 20 de agosto con 2,5 millones de votos y se convertirá en el primer presidente socialdemócrata de la nación centroamericana en 70 años. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue acusado de ser responsable de fraude por inflar y mentir acerca de su patrimonio para obtener financiación y otros recursos para su emprendimiento inmobiliario. Esto se suma a una serie de juicios que ya afronta y otro tipo de situaciones el expresidente que, pese a todo, sigue encabezando las preferencias de los republicanos en Estados Unidos. El fallo del juez de Nueva York, Arthur Engoron, sostiene que Donald Trump cometió fraude durante años mientras construía su imperio inmobiliario que lo catapultó a la fama y a la Casa Blanca. El magistrado se pronunció sobre una demanda civil entablada por la fiscal general de Nueva York que determinó que el exmandatario y su empresa engañaron a bancos, aseguradoras y a otras entidades al sobrevalorar masivamente sus activos y exagerar su patrimonio neto en la documentación utilizada para cerrar acuerdos y obtener financiación. Según la fiscal, Trump infló su patrimonio hasta en $2.230 millones y en un caso hasta 3.600 millones en declaraciones financieras anuales entregadas a bancos y aseguradoras. La decisión anunciada días antes del inicio de un juicio sin jurado es el revés más contundente hasta la fecha para la imagen de Trump como magnate inmobiliario. La decisión supone un doble revés judicial para Trump, que pese a ser claro favorito del Partido Republicano para las próximas elecciones a la Casa Blanca, se enfrenta a una larga lista de causas en los próximos meses, lo que podría complicar su campaña. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Otro asunto, volviendo a la agenda local. La Suprema Corte de Justicia condenó al Partido Nacional a pagarle $300.000 a la Intendencia de Montevideo por colocar cartelería de forma inadecuada y no retirarla durante el último ciclo electoral, 2019-2020. La defensa de la colectividad política había alegado que la responsabilidad no era del partido, sino de las listas y, en todo caso, de las personas candidatas.
Los codemandados pretenden ingresar en cuestiones de fondo por la vía de plantear la excepción de falta de legitimación pasiva, extremo claramente improcedente, dice el fallo de la Suprema Corte de Justicia, conocido este jueves mediante una nota publicada por el diario El Observador. De esta forma se respaldó el fallo del Tribunal de Apelaciones al que había recurrido la Intendencia de Montevideo, luego que en marzo de 2022 la jueza Ana María Bello le diera la razón al Partido Nacional. En esa oportunidad, la magistrada levantó el embargo que había impuesto la comuna por el no pago de multas. Por el contrario, la Suprema Corte suscribió lo dicho por apelaciones cuando señaló que si bien podía discutirse si el beneficiario de la propaganda es el Partido Nacional o los candidatos aludidos en la cartelería en cuestión, lo cierto es que parezca razonable a juicio de la Sala considerar que el Partido Nacional es el beneficiario final de la propaganda. De esta forma quedaron efectivas las 1.743 multas por cartelería electoral, que suman unos $293.000. Ahora, resta conocer la sentencia de la Suprema Corte en una situación espejo que involucra al Partido Colorado, que ya recibió fallos condenatorios en primera y segunda instancia. En su caso, fue multado en 7.262 unidades reajustables por cartelería en Montevideo, habiendo presentado la casación a principios de septiembre, por lo que esperan el fallo para el primer trimestre de 2024, según fuentes de esa colectividad consultadas por MBD Noticias. CERES, el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, proyecta 2023 como el primer año en al menos una década con saldo negativo turístico. Esto quiere decir que el nivel del gasto de la población uruguaya en el extranjero va a superar a lo gastado en el turismo dentro de las fronteras. El informe que CERES presentó este martes concluye que el nivel de gasto de los visitantes en Uruguay en lo que va del año no alcanzó los niveles prepandemia. El encarecimiento con respecto a otros países, y especialmente Argentina, es una de las principales causas. Uruguay tiene un nivel de encarecimiento relativo con otros países muy alto, histórico si uno mira muchas décadas para atrás, y eso dificulta la llegada de extranjeros, y es por eso que principalmente el turismo está en una posición complicada. 2023 se proyecta como el primer año en muchos años en el que el saldo neto turístico va a ser negativo. ¿Y eso qué quiere decir? Que lo que gastan los uruguayos en el exterior va a ser más que lo que gastaron los extranjeros en Uruguay. ¿Qué incidencia tiene el tema de los precios en Argentina en relación a este tema? Sin duda es el factor más importante, tanto porque eso motiva a que más uruguayos vayan a Argentina y gasten en Argentina, como desincentiva a los argentinos a que vengan a Uruguay a hacer turismo. Si uno compara la misma canasta en Uruguay y en Argentina, en Uruguay sale cerca de un 130% más caro. ¿Qué quiere decir? Que si en Argentina vale, por ejemplo, un café y una medialuna 100 pesos, en Uruguay está valiendo 230. Y eso deja, obviamente, todos los incentivos para que desincentiva la llegada de los turistas argentinos. Se está en el punto más bajo. ¿Qué quiere decir? Que estamos en el punto en que Uruguay es más caro con respecto a Argentina de por lo menos las últimas 5 décadas. Y ahora pasamos a una discusión montevideana, porque la Fundación Gonzalo Rodríguez, Gonchi Rodríguez, establece o apoya en realidad el desarrollo de infraestructura ciclista en Montevideo, pero expresa reparos con respecto al proyecto de ciclovía que hará la Intendencia en la avenida 18 de Julio y la calle San José. Dicen que no es el mejor proyecto posible, sino el más económico, y presenta problemas de seguridad vial. La Fundación Gonzalo Rodríguez realizó un hilo de Twitter sobre el proyecto de ciclovía en 18 de Julio y San José. Si bien aclaró en la red social que es necesario desarrollar más infraestructura para promover la movilidad sostenible, sostuvo que la ciclovía anunciada por la comuna no es el mejor proyecto, sino el más económico, y por eso presenta problemas importantes. No parece parte de un plan, no hay conexión con otras ciclovías ya existentes. El proyecto no tiene bien resuelto los cruces, haciendo que los ciclistas tengan que hacer en algunos casos varios cruces a pie, son algunos de los reparos. Quizás el mayor problema sea la seguridad que no presenta el proyecto, afirmó. Cuando los ciclistas conviven con el tránsito a altas velocidades, es necesario crear una separación física que los proteja. En este caso no existe. Los volardos de plástico propuestos no frenarán a ningún vehículo que por error cruce la ciclovía. La Fundación señala que si bien en otros países existen ciclovías por los carriles centrales de las avenidas, no son recomendables y en algunos casos tienen otras características
características. En seguridad vial está todo inventado, las ciclovías segregadas existen desde hace más de 100 años. Lo ideal es que sean laterales, pueden ser de una mano o doble, siempre con una separación física. De esta forma, propone una estructura formada por la vereda, espacio de seguridad en la vereda como bancos, la ciclovía, un espacio de seguridad que pueden ser autos estacionados y por último la calle, separando la senda para ciclistas del transporte público. Es momento de exigir a nuestras autoridades repensar la movilidad y trabajar por tener ciudades más amigables y sobre todo seguras, finaliza la publicación. Vamos a otro tema. El ex rector de la Universidad de la República, Roberto Marcarián, y su hija también académica, Vania Marcarián, financiarán con una herencia becas para docentes y estudiantes de matemáticas. Estas becas van a ser otorgadas a través de la Facultad de Ingeniería de la UDELAR mediante la Fundación Julio Ricaldoni. El matemático ex rector de la UDELAR y doctor honoris causa por la Facultad de Ingeniería Roberto Marcarián y su hija, Vania Marcarián, doctora en Historia y responsable del área de investigación histórica del Archivo General, decidieron donar fondos para la creación de becas para docentes de secundaria, estudiantes de grado y de doctorado. La finalidad es que es notorio que hay muchas dificultades en el aprendizaje de la matemática y en su enseñanza, y que es bueno que los profesores de matemática tengan una formación en la disciplina, no solo en las ramas pedagógicas, sino en la disciplina misma, que es una carencia que hemos notado. Yo personalmente, los matemáticos que trabajamos en las facultades de ciencia, de ingeniería y en otros lados, y por lo tanto el colaborar en eso cabía para una donación tan rara o diferente como es esta que estamos haciendo con mi hija. Las bases de las becas, llamadas Osana Abrahamian, en reconocimiento a la madre de Roberto y abuela de Vania, pueden conocerse en la web ricaldoni.org.uy. Otro asunto. Finalizó la primera etapa de las obras en el Teatro de Verano Ramón Collazo, obras orientadas a que haya mayor confort para el público, para artistas y también para las producciones. Se realizaron mejoras en caminería, accesibilidad, iluminación, acondicionamiento del backstage y aumento de ubicaciones en platea baja con la incorporación de nuevas butacas. Tenemos cambios en la caminería de entrada, en la caminería interna. También tenemos una caminería que llega justo al lado del escenario que va a permitir incluso, si el artista quiere, sacar el audio para fuera del escenario. También permite entrar equipamiento directamente a la parte de atrás del escenario de manera cómoda, ¿verdad? Con nueva caminería. Hay algunas cuestiones. Creo que una cuestión la va a estrenar Luana, ¿no? Es verdad. ¿Cómo es que es? Es una puerta trampa. Una puerta trampa dentro del escenario que la va a estrenar Luana y alguna cosa más, algunas pantallas, ¿verdad? Que van a estar por ahí. Ya hay algunos cambios que se están haciendo importantes que tienen que ver con todo lo que es los equipos técnicos, con un lugar especialmente diseñado, con un techo que se puede sacar y poner. También quiero destacar, lo habíamos anunciado, pero lo quiero destacar porque una cosa es decirlo, otra cosa es vivirlo. Toda el área que está destinada para las personas con discapacidad, que van a poder ver el espectáculo desde un lugar privilegiado, sin tener el problema de tener a nadie adelante. Está espectacular, la verdad que está quedando maravilloso. Esta es la primera etapa, digamos, de platea baja. Bueno, estuve escuchando por ahí que bueno, que en cuanto a la amplificación también van a cambiar algunos sectores donde va a estar colocado el sonido y la iluminación también, van a haber muchísimas cosas, o sea que cuando quede terminado va a quedar espectacular. Esta primera etapa de obras comenzó en el mes de mayo y la segunda etapa proyecta ampliar el aforo a unas 1000 localidades más. El 4 de octubre realizarán un espectáculo de reapertura con entrada gratuita a las 20 horas. Se trata de Adagio a Citarrosa con la participación de la Filarmónica. Desde este viernes se pueden solicitar las entradas a través de Ticantel. Bueno, antes de irnos repasamos los datos del tiempo con una sonrisa porque salió el sol finalmente. Apareció. Y parece que se queda unos cuantos días Sí. Y con una temperatura bastante más primaveral además. Sí, pero será un sol permisivo porque va a darle espacio a alguna ¿sí? gota, pero no, y voy a empezar por lo previsto para mañana, en realidad el jueves. Mañana no está previsto que llueva, claro, eso vendrá más adelante. Jueves 28 de septiembre en Montevideo y área metropolitana. La mínima esperada es de 6 grados, la máxima de 20 y en general va a estar nuboso y claro. Y el viernes 29 de septiembre sí hay algún anuncio de alguna posible lluvia. Tampoco es algo así que esté tan determinado, pero bueno, quizás se nuble un poquito. Una mínima de 11 grados y una máxima de 19. En general van levantando las temperaturas, aunque esto se matiza el sábado 30 de septiembre.
septiembre, ya cierre del 9º mes del año con 9 de mínima, 17 de máxima y por ahora 0 probabilidad de precipitaciones. Bien. Bueno, nos vamos y como hoy sí es miércoles, hoy sí puedo decir que después del lado B está la letra chica. Estamos en condiciones de confirmarlo, como decían los viejos informativistas. Esperemos que no pase nada porque vengo con anuncios un poco errados, pero bueno, hoy sí, lado B, letra chica. Bueno, y mañana estaremos puntualmente como siempre. Por supuesto, a las 19 los esperamos. Gracias por estar.